Bienvenidos hermanos, una vez más a Reinicio de Verano, una mentalidad del reino, en nuestra lección número 8, la sumisión a las autoridades. Nuestra meta es aprender la importancia de la sumisión para el discípulo radical. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo respondes al trabajador, al que está en un parqueadero cuando se te pide mover el carro? ¿Cómo respondes al ujier o al diácono que te pide cambiar de silla? ¿Cómo respondes a tu jefe cuando te pide cambiar algo que estás haciendo? ¿Cómo respondes al líder de tu ministerio cuando te pide hacer algo que no quieres hacer? ¿Sigues las leyes del tráfico? ¿Te cuesta participar en una célula bajo el liderazgo de otra persona? ¿Qué haces cuando el pastor dice o hace algo que no te gusta? ¿Te quejas de tu jefe, de tu pastor o de tu líder de ministerio? ¿Te haces la víctima cuando hay conflictos en tu vida? Bueno, todo eso sí es un sí a cada pregunta. Déjame decirte que eso tipifica la rebeldía. Los rebeldes tienden a culpar a los demás por cada conflicto de su vida. Pierden también, por ejemplo, una amistad y dicen, es que es la culpa de la amiga egoísta. Te dan un ticket de tráfico y dicen, es la culpa del policía malvado. Cambias de iglesia en iglesia y dices, es la culpa de los pastores, de los hermanos, porque no atienden bien, porque no hay disposición, etcétera. En realidad, no se están rebelando contra las personas, se están rebelando contra Dios, porque Dios fue quien los ha puesto sobre autoridad. ¿Por qué es tan grave el pecado de la rebelión? El pecado de la rebelión, de la rebeldía, es gravísimo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la rebelión es el primer pecado. Es el primer pecado. A través de la Biblia encontramos muchos pecados que separan al hombre de Dios. Pero el principal y el primero de todos fue la desobediencia, que originó la rebelión, la cual es el primero y es el más destructor de todos los pecados conocidos. La rebelión, hermanos, destruye la obediencia. Base del trato de Dios con el hombre, pues a ella apeló el Creador con sus mandamientos. Por eso Dios desde un principio nos puso mandamientos, desde Adán, desde Eva, y esos fueron rotos. Entonces la obediencia es una actitud de humillación ante el Creador. Es el sello de los hijos de Dios, es el sello de un cristiano que dice, de verdad, soy cristiano, estoy sellado por la sangre de Cristo, por su Espíritu Santo, un cristiano que en verdad lo es. Se ve por su obediencia, por la actitud de obediencia, la actitud de mansedumbre, de templanza, de humildad en las situaciones difíciles de la vida. Los primeros hombres rebeldes fueron Adán y Eva. Desobedecieron una orden directa de Dios. Una orden directa de Dios, por lo que el pecado entró en sus corazones y luego entró la muerte en ellos. Así llegamos a nuestros tiempos, hermanos, donde la rebeldía, la desobediencia, la altivez y la soberbia son pecados que aborrece Dios, porque cambian el orden de las cosas de la creación. Por eso desde que nacemos, pues nacemos con el pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, porque desde niños, desde muy pequeñitos somos rebeldes, no obedecemos, no queremos obedecer a los padres, no queremos obedecer
obedecer a los mayores, somos caprichosos, somos etcétera, somos altivos, desobedientes, porque desde ahí, pues desde Adán y Eva viene todo esto. Queremos analizar la rebelión y esta consiste en la actitud humana de rechazo a lo establecido, dando lugar al capricho, al deseo personal, al orgullo o la soberbia. Eso es lo que nos motiva a ser rebeldes. Somos caprichosos. Siempre nos queremos dejar mejor llevar por nuestro deseo personal, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, por el orgullo y la soberbia. Podemos definir para comenzar que la rebelión es la exaltación de la pasión y el capricho que se opone, sobre todo haciendo del hombre un Dios de sí mismo, por lo cual rechaza la autoridad y no puede ni quiere sujetarse a ella. Nos creamos, hermanos, nuestro propio Dios a nuestra entendimiento, a nuestro capricho, a nuestro deseo personal, a nuestro orgullo, pero el verdadero Dios que tiene en su palabra todos sus mandamientos, todo el orden para que nosotros seamos bendecidos y seamos unos verdaderos hijos de Dios. No, a ese Dios no lo queremos y nosotros mismos nos hacemos pues sí, nuestro propio, un Dios de sí mismo. La rebelión es una cualidad satánica. ¿Por qué más la rebelión es un pecado muy grave? Primero, porque fue el primer pecado. Segundo, porque la rebelión es una cualidad satánica. El primer rebelde, hermanos, antes de Adán y antes de Eva, fue Satanás. Satanás, el arcángel encargado de dirigir las alabanzas en los cielos, él dice la palabra que fue creado perfecto, como el mismo Dios, y era el ángel amado de nuestro Dios. Pero entró la soberbia a su corazón. Se llenó de orgullo a causa de su perfección, a causa de su belleza, porque dicen que era un ángel muy hermoso y tenía encima de él todos los instrumentos para poder alabar a Dios. Y quiso ser igual que Dios. Él quiso ser igual que Dios y así fue como empezó a crear un ejército para que se rebelen contra su creador, por lo que Dios pues terminó desterrándolos de los cielos y terminaron vagando en la tierra. Número 3, el cristiano rebelde, hermanos, es inútil al Señor. ¿Por qué? Porque la rebeldía impide escuchar la voz de Dios. Un rebelde no escucha. Y para ser útiles para el Señor, siervos del Señor, cristianos, hijos de Dios, debemos escuchar a Dios. Y no solo escucharlo, obedecerlo. Primera Samuel 8:19 dice, y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey. A ellos, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo de que cuando una persona en rebeldía, hermanos, no les importa lo que diga Dios, no les importa lo que dice la palabra, no les importa el consejo de Dios. Ellos quieren lo que quieren, su deseo personal, en su egoísmo, en su orgullo. Isaías 31 dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. O sea, aquí nos habla una vez más, los hijos rebeldes, hermanos, son aquellos también que hacen sus planes todo lo contrario a los planes de Dios. El Señor tiene un plan para nuestra vida, pero nosotros en nuestra rebeldía, hermanos, pues hacemos otro plan muy diferente. Y en vez de que nos vaya bien, pues nos va mal, ¿verdad? Y aumenta, nos hace envolvernos, enlodarnos más y más en nuestro pecado. El cristiano rebelde, hermanos, número 4, puede sufrir en la guerra espiritual. Lamentablemente, la humanidad se destruye a sí misma.
Muchas veces no es Dios, muchas veces es uno mismo, ni siquiera Satanás, es uno mismo. Y así mismo el pueblo se consume en su propio mal. El cristiano rebelde es como un soldado que niega seguir órdenes. ¿Qué pasa si un soldado no obedece la orden de sus mayores, de su general, de su capitán? ¿Verdad? Pues le va a ir mal. Va a terminar muerto o va a terminar herido, etcétera. Entonces, Isaías 1, 19, 20 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y así es, hermanos, lamentablemente uno se va autodestruyendo. ¿Por qué? Por no sujetarse a la autoridad de Dios y a las autoridades que ha dejado delegadas por él mismo. ¿Cómo adquirir un corazón sometido? Si nos estamos dando cuenta ya en este momento, en este punto, vamos comenzando, ¿qué es rebelde? ¿Qué es si soy un rebelde o no soy un rebelde? Y me he dado cuenta tal vez que en unas áreas sí puedo decir soy rebelde. ¿Cómo adquiero un corazón sometido? Porque ya vimos que tener un corazón rebelde, hermanos, no nos ayuda en nada. Al contrario, nos destruye. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo adquirir un corazón sometido a Dios? Dios lo hace, hermanos, a través del proceso de quebrantamiento. Dios nos quebranta por amor con su disciplina. ¿Cómo? Momentos de crisis, nos domina en una, se puede decir, lucha libre, como a Jacob. Nuestras fallas nos demuestran nuestra debilidad, porque nos creemos muy fuertes, nos creemos muy sabelotodos, pero como a Pedro, ¿verdad? Le demostró su debilidad. Los procesos largos de espera, a través de los procesos largos de espera, nos hace mansos en el desierto, como lo hizo con Moisés. Por momentos de obediencia cruel, por ejemplo, a Jesús en el huerto de Getsemaní. Las autoridades humanas, también a través de ellas, a través de cada autoridad humana que el Señor ha delegado aquí en la tierra, que representan la autoridad de Dios, a través de ellas también nos quebranta por amor con su disciplina. Y el que Dios llama, hermanos, el quebranta por amor. Dios nos quebranta con momentos de crisis. ¿Has pasado por momentos cuando parece que Dios está en tu contra? Es natural sentir así cuando Él nos da una buena reprensión, como digámosle así como nosotros hacemos con nuestros hijos, que a veces los tenemos que disciplinar con la vara o con un regaño o con un castigo, ¿verdad? Que más bien no un castigo, sino más bien una disciplina, quitarles, no sé, lo que les gusta, decir, no, pues tú querías esto, pero ahora no te lo doy hasta que aprendas. Entonces, Dios a sí mismo, hermanos, nos disciplina con amor para formarnos como hombres y como mujeres mansos y sometidos. Porque no podemos, hermanos, ser siervos de Dios si no nos sometemos. En primer lugar, a Él, a su palabra, y en segundo lugar, a las autoridades delegadas en la tierra. Dios lucha con el corazón rebelde. El ejemplo de Jacob lo tenemos también, el ejemplo de Jacob. Jacob era un hombre, hermanos, tramposo. Él era un hombre engañoso, él era un hombre rebelde, pero amaba a Dios. Pero para usarlo, Dios tuvo que quebrantarlo. Y después de una vida de engaños, Jacob llegó a su fin. Sus mentiras le hicieron muchos enemigos y su hermano Esaú venía con ejércitos para pelear contra Jacob, y la noche antes Jacob pasó la noche peleando con un ángel. Lo vemos, ¿verdad? En la palabra. Dios nos quebranta también con nuestras fallas. Nos muestra nuestra debilidad.
con nuestras fallas. Pedro, antes de negarle al Señor, él era orgulloso de su propia bondad y su compromiso grande con Jesús. Él le decía, no, Señor, mira que yo te amo, mira que yo estoy comprometido contigo y esto y lo otro. Marcos 14, 29, 31, como todos sabemos, Pedro no era tan fuerte como él pensaba. Después de negarle a Jesús 3 veces, dice la palabra, que él salió y lloró amargamente. Y se recordó que el Señor le dijo, Pedro, sí, yo sé, Pedro. Número 3, Dios nos quebranta con procesos largos de espera. Y a eso la Biblia, hermanos, nos lo muestra, le llama el desierto. Hay que pasar a veces tiempo en el desierto. Como Moisés no siempre era tan manso, hermanos. Moisés fue criado y educado en el palacio de Faraón como el hijo de un rey, como hombre joven, vemos la palabra, él se enojó y mató a un egipcio por venganza. Sintió él un gran celo por salvar a su pueblo y se les presentó como si fuera su nuevo líder. Pero antes de ser un líder ungido, se le tenía que quebrar su orgullo. No podía llegar Moisés así siendo a ser líder de Israel y a liberarlo con ese orgullo que él tenía de joven. Entonces Dios lo tuvo que quebrar su orgullo. Y vemos que Moisés tuvo que huir al desierto para salvar su vida, perdió su posición alta en la sociedad de Egipto y tuvo que pasar 40 años en el anonimato total. ¿Por qué el desierto? Porque el desierto es un lugar de carencia. El desierto, ahí nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana, hermanos. De día es caliente y de noche es muy frío. Por ser despojado de todo otro apoyo, nos encontramos obligados a depender más del Señor. En el desierto, hermanos, no hay nadie. En el desierto no hay nada. En el desierto estás solo. Y allí simplemente en ese tiempo durante el desierto dependes de Dios. Y te das cuenta de tu debilidad, te das cuenta de que simplemente dependes del Señor. Después de pasar 40 años en el desierto, Moisés fue humillado, se quitó los zapatos. Y cuando Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, se le mandó, le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y él que respondió, su respuesta dijo, ¿quién soy yo? A ese punto lo tenía que llevar Dios. A que el mismo Moisés se humillara, se quitara el calzado, se arrodillara y llegara a decir, ¿quién soy yo? Dios nos quebranta, hermanos, número 4, con momentos de obediencia cruel. Tenemos el ejemplo de Jesús. Su misión, hermanos, es someter la voluntad a Dios, es decir, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. A pesar de que Jesús era el rey, Jesús pasó por un quebrantamiento cruel en la noche antes de sufrir la tortura en la cruz. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él se entregó, hermanos, en esa cruz por obediencia, simplemente por obediencia. Número 5, Dios nos quebranta usando las autoridades humanas.
Rebelión contra las autoridades, hermanos, es rebelión contra Dios. No es que usted se está rebelando contra su esposo, contra sus padres, contra su líder en la iglesia, contra las leyes, contra el gobierno, no. Cuando nos rebelamos contra una autoridad legítima que Dios ha puesto, estamos rebelándonos contra Dios, porque Dios los puso. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. En la familia, lo que Dios dispuso para la familia es que padres deben ser la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa sujeta a su esposo y los hijos a sus padres. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces, en la familia, Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Segunda autoridad que Dios ha delegado humana aquí en la tierra es el gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa, hermanos, como les digo, que así nacemos, rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. ¿Por qué, hermanos? Porque se necesitaba un orden. Imagínense que no hubiera. Dios dio a los hombres la autoridad para cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Profesores, policías, jueces y funcionarios locales y federales, todos ellos son autoridades delegadas por Dios. Por eso usted no se preocupe, hermanos, quién está en el gobierno. Usted no se preocupe quién está gobernando. Dios lo puso. Nos guste o no nos guste, Dios lo puso. Y si Dios lo puso, ese gobierno está bajo Dios. Y Dios, nosotros nos encargamos simplemente, hermanos, de obedecer, nos guste o no nos guste. La Biblia dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En la iglesia hay otra autoridad. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Cristo es la cabeza. Bajo la autoridad de Cristo están todos los líderes designados por Dios, tales como a los líderes, los pastores, los maestros, los profetas, etcétera. Dice la palabra dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Respecto, ¿verdad? A ellos, la Biblia nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué nos dice eso? También que los que están en autoridad en una iglesia, como pastores, como ministros, como maestros, etcétera, líderes, tampoco no es para que se enseñoríen, tampoco no es para que tengan una mentalidad de que yo mando, no, sino también, en cambio, están para servir, como les decía la semana pasada, en la clase de la semana pasada, hermanos, el que es el líder, el que está bajo autoridad de Dios, que Dios le ha dado esa autoridad, ¿verdad? Es el que sirve más. No es el que piensa,
ya estoy aquí y ya solamente voy a mandar y todos van a obedecer. No, no, no. Es el que más sirve a los demás. Para eso se le dio autoridad, para servir. En el trabajo, nuestro jefe o nuestro patrón, nuestro manager, como usted le llame, representa también, hermanos, la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios, hermanos, no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. La Biblia dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, no, aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. Entonces, aquí que nos dice la Biblia, nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, hermanos, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien. Pero si Dios ahí lo tiene como su manager, como su jefe, gloria a Dios, hay que obedecer. Porque si usted lo desobedece a Él, está desobedeciendo a Dios, no solamente a su autoridad delegada, sino a Dios mismo, porque Dios lo puso ahí. Y el Señor quiere que todo nuestro trabajo lo hagamos bien hecho, de corazón, bien hecho, no a medias. Él quiere que lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, sea cual sea la área. El Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Se sometió a sus padres aquí en la tierra, ¿verdad? Los padres que le puso Dios aquí en la tierra, José y María. Se sometió a las autoridades del gobierno, pagó impuestos y obedeció las leyes del país. Durante toda su vida, el Señor Jesús estuvo sujeto a la autoridad, no porque era hijo de Dios. Dijo: no, yo soy hijo de Dios y simplemente voy a obedecer a Dios. No, también Él obedeció aquí en la tierra a sus padres, a sus, los que estaban arriba que Él en autoridades de gobierno. Nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente Él vivió la vida bajo el principio de obediencia, porque Él lo sabía. Él sabía muy bien ese principio. Si Él no obedecía a sus padres, era como no obedecer a Dios. Si Él no obedecía a las autoridades del gobierno, Él no obedecía a Dios. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Tener un corazón humilde, hermanos, y sumiso es una elección que hacemos. Dios, así también como nos dio libre albedrío para escoger si lo queríamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y como Salvador, así también nos da libre albedrío para elegir qué ser, obediente o rebelde. Esto significa que como creyentes nacidos de nuevo podemos hacer una elección diaria para someternos a Dios por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, de conformarnos, de hacernos a la imagen de Cristo. Imagínense, ¿cómo podemos decir que soy un cristiano, que soy un siervo de Dios y cómo me porto en el trabajo? Rebelde, no hago lo que debo de hacer, soy impuntual, lo hago mal, lo hago a medias, lo hago enojado, lo hago renegando y diciendo que soy cristiano. ¿Cómo puedo decir que soy siervo de Dios, le sirvo a Dios y me ponen un líder y hago lo que yo quiero? ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? Ahí no estamos dando esa imagen de Cristo. Dios usará las situaciones de nuestras vidas para traernos la oportunidad de someternos a Él. Es mejor, hermanos, elegir
elegir diariamente. No esperemos a que el Señor nos tenga que quebrantar, porque Dios nos puede quebrantar para hacernos esos siervos que Él quiere que seamos. Tenemos que elegir el someternos a Dios para el proceso de aprender con el fin de crecer espiritualmente. Es un proceso que se inició en la salvación y continúa en cada elección que hacemos de someternos a Dios. Ese proceso va a continuar hasta que el Señor venga de nuevo o hasta que nos llame a casa, a su presencia. Dios no nos pide que nos sometamos porque Él dice, porque sí nomás. No, sino porque Él es un Padre amoroso y sabe lo que es lo mejor para nosotros. Todo es por nuestro bien. Todo es por nuestro bien. Las bendiciones y la paz que obtenemos por rendirnos humildemente y someternos diariamente a Él son un don de la gracia que nos puede comparar, que no se puede comparar con nada en este mundo. Elijamos, hermanos, elijamos ser obedientes, elijamos sujetarnos a la autoridad de Dios, a su autoridad, a su palabra y a las autoridades delegadas. Porque si no, hermanos, vendrá el quebrantamiento. O si no, será por medio de una autoridad delegada de Él. Dios los bendiga.